bajar esos precios a un nivel por debajo del precio de coste. Y ahora sí, vamos ya con ese análisis de la tarde como siempre, y hoy comenzamos en este caso por, algo que hemos tenido aquí en Europa cuando hemos amanecido, que es un dato que ha asustado a muchos. Tenía que ver con los bonos de Estados Unidos a 2 años. Los intereses de esta referencia, que ya saben que es la más sensible a los movimientos en los tipos de interés, se ha disparado hasta el 5,3% desde el entorno del 5,04 aproximadamente. Claro, esto sí en porcentaje parece poco, son unos 25 puntos básicos aproximadamente, pero a supuesto si colocamos esos puntos básicos como si fuera un porcentaje, suponía una subida del interés del bono a 2 años de Estados Unidos del 5%, es decir, un subidón que se ha visto en muchas plataformas financieras. Lo van a ver ustedes ahí para que vean exactamente cómo se ha visto eso en plataformas como Investing, en plataformas como CNBC. Ahí tienen la plataforma y bueno, la prueba de la verdad también. Plataformas, insisto, de la talla de las que están viendo ustedes en pantalla, publicaban en sus interfaces esta mañana gráficos del bono a 2 años de Estados Unidos que mostraba ese subidón del 5% en la rentabilidad de ese bono. Subidón de 25 puntos básicos hasta el 5,3% de rentabilidad. Bueno, ya pueden ver en las imágenes que el movimiento muy normal no parece. Y que de ser cierto, podría haber provocado auténtico caos en el día de hoy en Wall Street y sobre todo ahora en los futuros, antes de que comience a cotizar, porque esto lo hemos conocido esta mañana en Europa. Pero aún así, claro, piensen ustedes, un repunte en la rentabilidad significa una bajada en el precio. Esto es, inversores huyendo del bono a 2 años disparando su rentabilidad. Claro, muchos inversores han visto lo que está ocurriendo en estas plataformas, insisto, donde entra muchísima gente a consultar datos en tiempo real gratuitos. Y claro, han empezado a elaborar todas sus teorías en redes sociales y una de ellas era bastante clara. Pensaban que este movimiento se podía haber dado, este repunte tan fuerte en solo unos minutos en la rentabilidad de los bonos a 2 años, se podía haber dado porque alguien había debido filtrar que la Reserva Federal iba a subir tipos de interés esta semana, lejos de lo que esperaba el mercado, que como les he dicho, contaba con un 99% de probabilidad con que Powell va a mantener los tipos en el mismo nivel sin acometer una subida del precio del dinero. Por eso el movimiento podría haber sido claramente una filtración, o así lo pensaban muchos. Lo curioso fue lo que sucedió justo después. Igual que la rentabilidad se dispara al 5,3, poco después se desploma de nuevo al nivel previo, al entorno de los 5,05%. Este segundo movimiento también ha sido sujeto a teorías, tanto la subida como la bajada. Muchos inversores pensaban que esa bajada había sido la Reserva Federal que había intervenido para evitar que se desmadrara el mercado de los bonos de Estados Unidos y que se había puesto a comprar bonos a 2 años para que volviera a subir su precio y volviera a bajar su rentabilidad. De hecho, algunos fueron mucho más allá y conceptualizaron lo sucedido como la japonización de la curva de tipos de Estados Unidos, porque ya saben que en Japón el Banco Central se pone a comprar bonos cuando ve que la referencia a 10 años sube por encima de un nivel determinado, que ellos tienen como un tope. A eso se le llama, a esa política, el control de la curva de tipos. Bueno, pues había muchos inversores que ahora estaban pensando que eso mismo había pasado en Estados Unidos y que la Fed había intervenido para que no se disparara el bono a 2 años. De ahí lo de la japonización de la curva de tipos. La cuestión es que todavía ninguna página oficial, ningún medio ha salido a desmentir el movimiento, a aclarar que es un movimiento erróneo. Muchos es verdad que en redes sociales ya están confirmando que se trata de un problema técnico del proveedor de datos en cuestión, el proveedor de datos de mercado de estas plataformas gratuitas. Y es que, por ejemplo, se lo mostrábamos también en el anterior gráfico, CNBC, ahí mostraba un subidón de ese bono hasta el 5,3%, pero luego se ha corregido. En CNBC lo han corregido y ahora está el bono en el entorno del 5,05, que es lo que estamos viendo en prácticamente todas las plataformas. Ese sí que parece que es el dato correcto. Ahora, como digo, no se muestra ningún movimiento extraño en el gráfico del bono a 2 años en CNBC. Claro, lo preocupante es que si es un fallo técnico, ¿por qué nadie sale a dar explicaciones y a explicarle al mercado que efectivamente ha sido un error? Porque ese fallo podría haber dado lugar más bien a otros movimientos también derivados del pánico que en otros activos podrían haberse visto también con grandes caídas y a lo mejor luego, quién sabe, no se habrían corregido esas grandes caídas y habría sido el detonante un movimiento erróneo en el proveedor de datos. Bueno, es cierto que hay muchos casos en el mundo de la inversión denominados fat finger, que es como se suele llamar a los errores humanos en el mercado por operaciones que se introducen que son erróneas. En lugar de comprar 10.000 acciones, comprar 100.000 porque has puesto un 0 de más. A eso se le llama fat finger, aunque parece que este caso no sería de un fat finger, sino que sería
un error más bien técnico de la plataforma de proveedor de datos. Es difícil obtener información sobre quién es el proveedor de datos de todas estas plataformas, pero además también es preocupante que todas ellas, insisto, muy seguidas por el mercado porque son datos gratuitos, son utilizadas por muchos inversores, aunque la mayoría de ellos, eso sí, amateur, con lo cual aquí hasta qué punto entonces podría haber sido utilizada esta información para realizar unos movimientos en mercado que fueran más importantes y que luego pudieran haber trastocado mucho el movimiento en la jornada, en toda la jornada. Bueno, de todas maneras hay que seguir estando alerta de lo que puede pasar en el mercado de bonos, porque ya les contamos esta semana pasada que la propia Fed tenía miedo de lo que podía suceder sabiendo la cantidad de hedge funds que estaban cortos en la renta fija estadounidense para rascar algo de dinero con las estrategias llamadas de valor relativo. Desde la Fed creen que al mínimo shock que hay en el mercado, el castillo de naipes se puede venir abajo, porque tengan cuidado. Hay muchos errores como el de hoy que pueden llegar a ser muy peligrosos y nosotros de todas maneras seguimos esperando más explicaciones de medios o del mismo proveedor de datos, de los datos que tienen estas plataformas, porque todavía nadie se ha pronunciado de manera oficial al respecto de este gran movimiento al alza en el bono de Estados Unidos a 2 años, en grandes plataformas gratuitas que son consultadas por muchísimos inversores a diario. Y vamos ya con la segunda parte de este